Romanos capítulo 12. Vamos a meditar un poco en la palabra de Dios. Romanos 12, verso 1. ¿Estamos ahí, hermanos? Leamos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Amén. Tomen su lugar, amados hermanos. Cuando nosotros leemos este texto, ¿qué pensamos, hermano? ¿Cómo voy a presentar mi cuerpo en sacrificio vivo? Así vamos a titular nuestra plática, el sacrificio vivo. ¿Cómo? ¿Será venir a presentarle al Señor, acúsome de ser desleal y ya no puedo llorar, no puedo de ser desleal, ser pecador? ¿Es eso presentar nuestro racional culto y cuerpo en sacrificio vivo? ¿O qué es? ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que nosotros vamos a analizar? El sacrificio vivo es permitir que Cristo viva en nosotros internamente y exteriormente. Quiere decir, hermano, que nosotros tenemos que vivir una vida de olvido. Cuando pensamos que íbamos a traer algo y se nos olvidó, ¿cómo nos sentimos? Fíjate, hermana, que te dije que hace 8 días que te iba a traer se me olvidó. Pues eso se nos olvidó. No nos acordamos qué es lo que íbamos a traer de que habíamos prometido. Y presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo es eso, ¿no? Vivir una vida de olvido, pero a las cosas que están en el mundo. Eso es lo que nosotros debemos de pensar. ¿Cómo me voy a olvidar de las cosas que me rodean? Dijo Cristo en cierta ocasión cuando iba a subir al Padre. Dice, en el mundo están los que me diste. Para que se mantengan en santidad, ¿qué tenía que hacer Dios? ¿No se acuerdan, hermanos? Dice, no te ruego que te los lleves a la luna, a otro planeta, que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Y eso es lo que nosotros tenemos que analizar y de esa manera presentarnos delante de nuestro Señor. Vamos a guardarnos del mal que nos puede afectar a nosotros. Las tendencias que el mundo tiene.
tendencias, hermanos, que el mundo nos ofrece. Estamos en el mundo, estamos rodeados. Aún el trabajo con el que podemos mantenernos es también un motivo en el cual podemos olvidar a Cristo y no las cosas del mundo. Podemos renunciar a Él. ¿Qué más? ¿Qué más puede hacer que yo me olvide de Cristo? Porque mi cuerpo está pidiendo cosas de la carne. Alce la mano el que no quiera comodidad. ¿Verdad que todos queremos eso? Un confort en nuestro hogar, donde andemos. Y a veces hace eso que se nos olvide Cristo. Entonces, el presentar nuestro sacrificio, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, es lo que nosotros necesitamos entender. Que nosotros estemos muertos para el mundo, pero vivos para Cristo el Señor. Y les decía que parece que es imposible, porque todo nos rodea. Por el sustento, podemos también olvidarnos de Cristo. ¿O no? Sí, sí lo podemos hacer. Entonces, muchas cosas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que pensar? Dice Gálatas 2:20. Vamos a seguir analizando esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo. No ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Si tengo que presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, debo entender este texto, que con Cristo estoy crucificado. Y para eso es necesario que nosotros seamos influenciados por el Espíritu de Dios para que nos ocultemos en la sombra de Cristo. ¿Sí? Y las gentes puedan mirar no la figura de nosotros, no la persona, sino puedan mirar a Cristo que está delante de nosotros, que nos cubre, que nos da su sombra.
entonces ahí está el problema, como dijo el apóstol Pablo. Mas miro otra ley que me lleva cautivo al pecado. Porque lo que quiero hacer, no lo hago. ¿Qué es lo que nos estorba para que nosotros podamos hacer lo que queremos hacer en Cristo el Señor? ¿Qué es? Si estoy juntamente crucificado con Cristo, debo entender que soy parte ya de una nueva vida. Una vida que no es para el mundo. Que la prioridad debe ser Cristo. Y hacer como dijo Cristo, no dejando de hacer lo otro. ¿Como qué? El ganar el sustento, hermano, para alimentarnos. El tener lo necesario. Pero les decía que a veces no queremos dejar nosotros la comodidad. Sí, tenemos que pensar de manera más eficaz. Yo sé que cada uno de nosotros quiere tener su casa con todas las comodidades. Es como aquí. Queremos comodidad, no queremos calor. Y se tiene que buscar la comodidad. Solo lo que nos falta, hermanos, son traer colchonetas para poner en las bancas y poder sentarnos más a gusto. ¿Es malo eso? No. Es por comodidad. Pero a veces esa comodidad hace que en nosotros nazca la supremacía del orgullo. Y es allí donde empieza el error del que es discípulo de Cristo. Y es lo que pasa a veces, que nosotros mismos pensamos o decimos, el hermano fulano, la hermana fulana se siente o es orgulloso. Porque tiene esa comodidad. Entonces, es lo que nosotros entender. Si Cristo está delante de mí, quiere decir que estoy crucificado con Él. Que ya las cosas que antes, o las tendencias, las cosas que me inclinaban a desobedecer la palabra de Dios, ahora ya no lo hagan. En cierta ocasión le dijo el maestro a uno que le quería seguir: dice, niégate a ti mismo. Marcos capítulo 8. El versículo es 34.
llamando a la gente con sus discípulos, les dijo: cualquiera que quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué es negarnos a nosotros mismos? Fíjense, les decía yo de la comodidad, ¿verdad? ¿Quién no quiere comodidad? Por causa de Cristo. Es allí el dilema, por la interrogante, cómo vamos a reaccionar. Le dijo otro discípulo al Señor: te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas. Y le dice el Señor: las zorras tienen cuevas, las aves nidos, el Hijo del Hombre no tiene en qué reclinar su sien. Eso es negarse a uno mismo, el buscar hacer antes las cosas de Dios, que yo tenga que trabajar como esclavo para alcanzar una comodidad antes que las cosas de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos. Negarnos a nosotros mismos es entender que nosotros vamos a desechar lo que es confortable, que eso no va a ser nuestra preferencia. Lo podemos tener, pero no va a ser preferente, sino lo preferente será el buscar cómo obedecerla a Dios, cómo hacer mejor cada día la voluntad de Él. Esa debe ser nuestra tendencia, o nuestro fervor, el buscar cómo seguir los caminos de Dios, privándonos. Quizás si comía 2 veces o 3 en mi hogar cuando no buscaba a Cristo, hoy voy a comer 2 o 1, por causa de obedecer al Maestro, por causa de trabajar en su obra. Que si dejo lo que es confortable, porque eso no me va a salvar, dejo que sea secundario. Eso significa presentar en mi cuerpo en sacrificio vivo. Me estoy rehusando a vivir lo confortable que tengo por causa de Cristo. Muchas veces nosotros pensamos, hermano, que dejar eso es imposible. ¿Quién quiere dejar una vida placentera, de confort, por causa de buscar el camino de Dios? Sí, es muy natural que nosotros decimos eso. Tener un buen sillón donde sentarnos, tener un buen lugar donde vivir,
eso no vale. El ser siervo del Señor, eso pasa a segundo término. Y es lo que en nuestra mente debe de estar. Que esa razón no sea causa de que a veces la pienso o lo pienso. El venir a un servicio a la casa de Dios. Porque estoy cansado. Porque tengo que caminar cierta distancia. Y esas razones de pensamiento hacen que nosotros faltemos aquí. Quiere decir, hermano, que las cosas que el mundo me está presentando, el caminar una distancia, el dejar mi hogar confortable, es razón para que yo no esté presentando mi cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios. Y si estoy aquí, va a suceder que, como dijo el profeta Isaías, voy a estar sentado aquí, pero mi mente, ¿dónde va a estar? Híjole, creo que dejé la estufa prendida con la carne que vamos a comer mañana. Creo que dejé el aparato encendido a ver si no hace corto. O sea, pensando hasta el lugar donde vivo. Allá va a estar mi mente, mi corazón. Pero mi cuerpo va a estar aquí. Eso es presentar mi cuerpo en sacrificio vivo. El presentar nuestros cuerpos es estar con Cristo completamente. Es como cuando tenemos una visita, hermanos, agradables en nuestro hogar. Nos olvidamos de todo lo que vamos a hacer por darle la atención que merece. En ese momento que está con nosotros. Nos esforzamos por darle lo mejor, el serle agradable. Y que cuando vuelva otra vez se vaya con esas ganas de volver. Así es con nuestro Señor. Negarnos a las cosas que por naturaleza se desean. Porque esa es la razón por la cual nosotros no somos completamente perfectos. Mateo capítulo 6. Versículo 34. Así que no os acongojéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su fatiga. Basta al día su afán. Dándonos a entender, amados hermanos, que lo que nosotros tenemos que hacer lo hagamos hoy. ¿Sí? Que no te preocupes por el día de mañana, que también traerá su afán, pero vamos a ponerlo su bendición. ¿Sí?
nosotros tenemos que pensar a quién vamos a servir. ¿A nuestro Señor Jesucristo o a las cosas que van a venir en el día? Verso 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará a otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Mamón es el mundo. No podemos nosotros estar sirviendo a los dos, porque aborrezco a uno y amo al otro, porque menosprecio a uno y al otro, ¿qué hago? Lo aprecio. Y claro que vamos a apreciar a aquel que menos nos fatigue más, el que menos nos exija disciplina. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Cómo voy a renunciar yo a las cosas materiales si nosotros vivimos de ellas? Como discípulos del Señor a veces se nos dificulta tener un trabajo que nos dé el día sábado, ¿verdad? Y nos afligimos, no encontramos trabajo como nosotros queremos, y eso está en el mundo. El mundo me ofrece un trabajo donde yo tenga que trabajar ese día de reposo. Y se nos cierra la mente, porque tenemos otros atrás de nosotros que nos piden lo material. Y tenemos que buscarlo donde lo encontremos. El Señor dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será por añadidura. Pero ¿qué necesito tener? Fe. Pero fe dice que no sea fluctuante, que dure. ¿Sí? Esa fe me dará sabiduría, inteligencia para poder laborar. Pero para que tenga yo esa fe, ¿qué es lo que me falta? Pues hacer el aceite de la Santa Unción, ¿verdad? Úntamelo, hermano ministro, para que yo sea consagrado. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Eso es, hermano. Entonces, en el mundo en que estamos, es crítico para nosotros. Y ahí está la lucha de la fe, del que persevera. Por esa razón me decía, ¿cómo me puedo olvidar de esto? Pues no perseverando en las cosas de Él.
entendamos que la aflicción no está en el mundo, sino que está en mí, donde estoy en la casa de Dios. Y quizás porque no he muerto completamente con Cristo, porque no vivo a la sombra de Cristo, que sea la dirección de su Espíritu. Y eso impide que yo me presente completamente en sacrificio vivo. No hace que yo esté en sacrificio de ofrenda a Dios de manera viva, sino que estoy a medias. Y la palabra de Dios me está diciendo que no puedo servir a dos señores. ¿Qué es a lo que tengo que renunciar? Las gentes del mundo, lo más fácil se les hace renunciar a las cosas de Dios. Porque les digo que aquí es autodisciplinarse, sujetarse a la voluntad de Dios, para que nosotros podamos sentir la influencia de Dios y no del mundo. Y las gentes prefieren mejor renunciar a eso y vivir conforme a las cosas del mundo, a la mundanalidad. Nosotros también podemos vivir así, ¿no? Pero no dan más preferencia a lo material que cuando escucharemos la voz de Dios podemos contestarle como los profetas, como los apóstoles, y no pensar en que si nos comprometemos nos va a traer aflicción. Por esa razón, la justicia de Dios no se manifiesta en nosotros. Su servidor se ha puesto a pensar, mandó el Señor no nada más los 12 a su obra, a su viña, en otras palabras, a evangelizar. Dice que mandó otros 70 más. Preguntémonos, ¿eran solteros? ¿Tenían esposas e hijos? ¿Tenían que alimentarlos? ¿Tenían que trabajar para ellos? Y el Señor les dice, lleven nada más alforja. Y dice, cuando los mandé nada más con alforja, ¿les faltó el calzado? ¿Les faltó el vestido? ¿El alimento? ¿Qué más? Dice que eso, si no les faltó a ellos, tampoco les faltó a su familia, porque el Señor estaba en eso manifestando su justicia. Entonces necesitamos pensar cómo tengo que vivir y manifestar que estoy crucificado juntamente con Cristo. Y ya decimos que y no vivo yo, más lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó.
entonces nosotros, hermanos, prácticamente estamos haciendo a un lado los frutos de la fe. Y vivimos una fe que no mueve montañas, que a fuerza nos mueve a nosotros. Entonces necesitamos alcanzar el don de la fe, pero para eso necesitamos practicar las obras de Cristo. Eso es andar en novedad de vida. Que nosotros nos ejercitemos en las obras de Cristo. Que unas no nos van a salir como nosotros queremos, lo volvemos a practicar. Sí, hasta que todo vaya en camino de perfección. De esa manera se va a manifestar Cristo en nosotros y la gente no van a mirar a su servidor. Bueno, van a decir, este es como Cristo, porque van a ver la figura de la enseñanza de Cristo, su pureza, su santidad, se va a manifestar en nosotros, pero haciendo completamente lo que Dios quiere. Y eso es lo que necesitamos nosotros manifestar delante de los que nos rodean. Dijo Juan, capítulo 3, verso 30. A él conviene crecer, mas a mí menguar. Eso lo dijo Juan el Bautista cuando llega delante de la presencia del Señor y le pregunta a sus discípulos: ¿Él es el Mesías? ¿Él es el Cordero de Dios? Sí. Dice: del cual no soy digno de desatar las correas de sus zapatos. Es necesario que Él ya se manifieste, que Él sea grande, y yo vengo. Entonces también nosotros, hermanos, así tenemos que pensar. Es necesario que Cristo crezca en nosotros, que el poder de Dios se manifieste y nuestra naturaleza carnal vaya a menos, siendo nosotros influenciados por el Espíritu de Dios, ya no por las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque no dejamos que se cumpla la palabra de Dios en nosotros. Miramos muchas palabras que nos parecen mentira. Sí, que más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás no será añadido. ¿Es cierto eso, hermanos? Es verdad, porque conocemos la verdad, pero no se manifiesta en nosotros, ¿o sí? No, porque todavía nos falta crecer en la fe y menguar en nuestra naturaleza para que Cristo se manifieste en cada uno de nosotros. Busquemos con fervor eso, el permitir que Cristo se manifieste en cada uno de nosotros. Y entonces sí vamos a decir, como dijo el apóstol Pablo: ¿quién me apartará de él? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Espada? Todo eso dijo Pablo. Pero cuando ya
olvidaba que había en su cuerpo una ley carnal que lo llevaba cautivo al pecado, dice, y que le hacía hacer lo que él no quería. Y así también a nosotros. Entonces, es necesario que dejemos o permitamos que se manifieste más la potencia de Dios en nosotros, no dejando, como dijo Cristo a los fariseos, de hacer lo otro, nuestro trabajo material, porque estamos en el mundo y es necesario que vivamos también de las cosas del mundo, pero que eso no sea para apartarnos de Cristo o de los caminos de Dios, sino que sepamos nosotros ser inteligentes bajo la influencia del Espíritu de Dios, y de esa manera estaremos caminando a la perfección, a la medida de la estatura del conocimiento de Cristo. Efesios capítulo 4 verso 13, y con esto concluimos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Y sí que nosotros tenemos fe diferentes, de diferente estatura o dimensión, y no hemos llegado a la unidad de la fe. Eso también nos falta a nosotros como iglesia, que tengamos una misma mente, un mismo parecer, una misma fe, unidos. ¿Cómo podremos obtener una fe? Todos, firmes, perseverando más en las cosas de Dios, hermanos. De esa manera nos vamos a ir acomodando, nos vamos a ir perfeccionando en el conocimiento de quién, no del pastor, sino de Cristo. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Tenemos que alcanzar eso para que se manifieste la presencia de Cristo y las gentes la puedan mirar. Dice, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Entonces tenemos que mucho camino por recorrer, pero necesitamos ahora sí llevar una estadística. Del 1 al 9, ¿cuánto he caminado en el conocimiento del Hijo de Dios? ¿Cuánto me falta para la unidad de la fe con mis hermanos? Eso es lo que nosotros necesitamos investigarnos. ¿Sí? Si la fe del hermano Víctor va a la par con la mía, si la del hermano Víctor va igual con la de la hermana Rosa, o quién es más débil en la fe, pues eso es lo que tenemos que reforzar. A Cristo le decían a aquellos que les faltaba fe: ayúdame en eso que me falta. Y es lo que nosotros tenemos que decir. Él es el dueño de la fe. Él puede darnos ese don. Entonces, es lo que constantemente necesitamos pedir: que nos aumente la fe.
Y de esa manera nosotros vamos a mover no nada más nuestro ser de la distancia donde nos encontremos, sino montes, como dice la palabra.